Hablábamos de la inseguridad de la que es víctima los transportistas, y para hablar del tema netamente policial, de investigación, tenemos una entrevista con el ex ministro del Interior, el general Gastón Rodríguez. General, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial para todos ustedes. A la orden. General, hemos visto en los últimos días este anunciado paro que se ha realizado hoy, que al parecer no ha tenido el efecto que quería en el sector de transportes, pero el paro tiene, digamos, el objetivo de llamar la atención de las autoridades por la inseguridad y los crímenes que se vienen perpetrando al interior de este sector de transportes. Hemos visto y veíamos las cifras, son 49 choferes asesinados en lo que va del año. ¿Por dónde cree usted que va esta problemática que vemos que no hay solución? ¿Por dónde tenemos que ir? A ver, mire, usted comenzó indicando de que el paro no se había cumplido con la contundencia del caso. Quisiera primero tocar esa parte. Y eso se da básicamente porque según reportes de diferentes medios, está entre un 60 y un 70% en horas de la mañana y posteriormente se ha ido regularizando. Ujú. Sin embargo, tenemos a los dirigentes que hablan lo contrario, de que el paro es el 100% y un éxito. Y la situación, para que conozcan la población, se da básicamente porque no hay una unión entre los conductores y los dirigentes. Y esto está haciendo que no solo se refleje en la contundencia del paro, sino también en las coordinaciones que se realizan para conseguir situaciones eficientes y efectivas de parte del Estado. Entonces, fíjese, los dirigentes se comprometen, por ejemplo, ayer salió el ministro del Interior en la conferencia de prensa a decir que no iban a parar. Sin embargo, el paro tiene casi un 70% en horas de la mañana. Y esto sucede porque los dirigentes no son propietarios de las unidades de transporte, sino son los propios conductores. Entonces, los propios conductores son los que tienen esa situación de, digamos, el manejo Ujú. de la decisión final, ¿no? Entonces, por eso es que no hay una contundencia hace buen tiempo de un paro de transportes al 100%, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que la situación de extorsión definitivamente es un tema no solo preocupante para los mismos transportistas que son los que están sufriendo estos embates, sino para toda la comunidad en general, en la zona de Trujillo, en el norte en Piura, en el sur igual. O sea, esta modalidad se ha atomizado de manera tal de que ya no solamente es perpetrada por ciudadanos extranjeros, que es lo que se venía comentando, y organizaciones criminales, sino que ha logrado también injertar, como se dice en el término policial, a delincuentes peruanos y también a otros que siendo de poca monta en la actividad delictiva han visto en esta oportunidad de comprar un chip y amenazar al bodeguero de la esquina, al transportista del barrio, ¿no? Una oportunidad de tener una ganancia económica. Entonces, la situación es problemática y compleja porque controlar el flujo de personas que se mueven diariamente dentro del país en general es sumamente complicado. Imagínense que uno de esos en el interior del bus, como está sucediendo, saca un arma y victima al chofer, ¿no? Controlar esa situación específica es muy complejo, pero aquí viene, no digamos la solución, sino los primeros pasos que se deben de dar. Yo creo que hoy en día los peruanos tenemos que apostar porque así como hay una globalización que trasunta las fronteras para temas comunicacionales, de ciencia, de tecnología, también hay estas barreras que ya están abiertas para generar las ciudades inteligentes, las Smart City, en donde Ajá. la presencia que tanto reclamamos nosotros de policías en calles, de serenos en calles, se vea reemplazada por la tecnología a través de cámaras inteligentes. El problema en el Perú, le voy a comentar, es el siguiente. Muchos municipios hablan de que cuenta uno o dos con inteligencia artificial en sus cámaras y no es cierto. Lo que se tiene en el Perú, los municipios más avanzados, es análisis forense de las cámaras de videovigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Que son cámaras que pueden identificar colores, identificar placas,
identificar movimientos de ciertos vehículos de determinadas características por una avenida, ¿correcto? Pero en base a las grabaciones que hacen. Y el problema básico es porque la inteligencia artificial, que es el cerebro, no está conectada a sus cámaras. Solamente los municipios tienen los ojos. Están Y estos grabando nada ojos más. graban. Claro, Y esos ojos graban. Lo que necesitamos acá es inteligencia artificial. ¿Qué cosa es eso? Que las cámaras, que no son las PTZ que tienen todos los municipios, sino son cámaras fijas, ujú, te estén conectando a la verdadera inteligencia artificial para que te permitan detectar movimientos debidamente programados, como la extracción de un arma, como levantar las manos en un negocio o en un vehículo de transportes, y esa inteligencia artificial no solamente capte en línea la acción vedada o la acción delictiva, sino que la transmita en tiempo real a las autoridades que tienen claro, que generar la capacidad de respuesta, ¿no es cierto? claro, Eso no tenemos en el Perú y yo creo que ya es tiempo que comencemos a hacerlo. claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el sistema de justicia. Yo sigo hablando del sistema de justicia porque hay información abierta que ustedes propagan de la cantidad de operativos que hace la policía, ¿no es cierto? Ayer incluso en Trujillo han habido una serie de Claro, capturas, en Lima se ha golpeado Chayapalca, Penales, hasta municipios, ¿no? El tema es que nosotros perdemos la noticia cuando la informamos a la población y cuando la población la recepciona. Hasta ahí llegamos. El problema es el claro. seguimiento. ¿Qué pasa Porque, después? porque claro, usted va a presentar ahí, policía excelente, sale el general de la región, muy bien, hemos trabajado, Claro. sale el comandante general, todo el mundo. ¿Qué pasa cuando pasa a fiscalía? El día lunes están todos en la calle, pues, entonces no se puede trabajar así. Claro, Entonces, tiene que haber fiscalías especializadas en bandas criminales, ¿no es cierto? Tiene que haber toda una conexión. Y lo otro es que los operadores de justicia trabajen orientados con un solo objetivo, que es darle tranquilidad a mm, la población. claro, Porque si vemos esto que lo estoy mencionando, que la policía captura, el fiscal acusa débilmente o el fiscal suelta, y si el fiscal acusa, el juez suelta, entonces estamos trabajando en un terreno bastante claro. árido, ¿no? Y no hay soluciones Claro, firmes. general, usted señalaba este tema de las cámaras, ¿no? Y eso es una idea buena porque ayuda no solamente a la investigación, sino también a la prevención, ¿no? Porque si un delincuente sabe que aquí en este sector hay unas cámaras que me van a identificar fácilmente y que van a poder alertar para que me puedan detener en el momento, el delincuente lo va a pensar más de una vez. Ahora, la situación es completamente distinta, por ejemplo, en distritos de San Isidro con San Juan de Lurigancho. La cantidad de habitantes, la extensión del distrito, también hace bien complicado aplicar estrategias como esta, ¿no? Mm. A ver, lo que pasa es que según el estudio que se viene realizando por diferentes instancias, necesitaríamos en primer lugar alrededor de 1,5 millones de cámaras de videovigilancia. Y ese 1,5 millones obviamente tendría que priorizarse de acuerdo al mapa del delito. Si usted me dice que San Juan del Claro, Lurigancho es grande, es sumamente grande. Entonces ahí habría que priorizar previo estudio de ese millón y las zonas medio, complicadas. cuántas serían de repente, pues no sé, 200.000 serán para San Juan de Ujú, Lurigancho, ¿no? Habría que ver ese tema ya técnicamente, pero sí se puede aplicar este modelo en los distritos en donde más índice delictivo se está presentando, ¿no? Porque es una primera forma de actuar. Hoy en día, fíjese, tenemos que aplicar conocimientos que se dan en otras latitudes, pero que puedan ser aplicables a nuestra realidad. Hay veces se habla mucho de formas de actuar de otros gobiernos, ¿no? Pero que no son aplicables pues a ujú. nuestra idiosincrasia y a nuestra realidad, como repito, ¿no? Pero sí hay algo que debemos conocer. Hoy en día, en el tema de seguridad, se habla mucho de un triángulo. Y el triángulo de la seguridad es la base de poder empezar a demostrar eficiencia en el trabajo contra la criminalidad y la delincuencia. Ese triángulo está compuesto primero por el conocimiento del hecho, ¿correcto? Segundo es la comunicación oportuna.
Y lo tercero, la capacidad de respuesta inmediata del sistema. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque muchas veces vemos que estamos como vecinos, como comunidad, observando un hecho delictivo y lo primero que hacemos es sacar el celular para perennizarlo y para mandarlo a las redes Claro. sociales. Cuando lo que se debería de hacer es inmediatamente comunicar del hecho a tus autoridades, ¿correcto? Entonces, si nosotros solo perennizamos, estamos dando solamente, digamos, en el mejor de los casos, la oportunidad que en una investigación posterior se puedan tener datos, Ujú. placas y esto, ¿no? Pero si queremos enfocar también la parte preventiva, debería haber alguien de todos esos muchachos o personas que saquen su celular, alguien que le comunique al sistema de seguridad, porque si no tiene el sistema de inteligencia artificial, si no hay cámaras en todo el distrito, por lo menos debería de recibir una Claro. comunicación, ¿no es Claro, cierto? ahora, hablábamos de esta estrategia que debería aplicarse, ¿no? Para buscar solucionar el tema. ¿Usted considera que se llegó en algún momento a subestimar este incremento de la delincuencia por parte de las autoridades? No, yo no creo que se subestimó. Lo que pienso es que teníamos un sistema de justicia totalmente desfasado para el nivel de criminalidad que comenzó a imperar en el Perú. Entonces, yo decía en algunas entrevistas, ¿cómo es posible que estemos enfrentando esta criminalidad transnacional con nuevas modalidades, con insanía, con alevosía, con crueldad, con las mismas estrategias y con Ujú. las mismas procedimientos penales o código de justicia penal de hace 2 o 3 años atrás? ¿No se dan cuenta que cambió la situación? Entonces, ¿qué pasaba? El policía detenía pues a uno de estos extorsionadores hace 2 o 3 años, cuando estaba empezando a agarrar cuerpo esto, y el fiscal le aplicaba el código procesal de hace 3 años. Señor, ¿usted tiene identidad? Sí, acá está mi carnet de extranjería o acá está mi DNI. Muy bien. ¿Usted tiene sitio laboral? Sí, yo soy Rapid, ¿no? Soy Ujú. conductor de vehículo, trabajo en un taller. Ok. ¿Tiene domicilio conocido? Sí, acá está mi domicilio. Ok, señor, vaya usted nomás, pasa en condición de citado. Bueno, pues así no le ganamos la guerra a nadie. Y ahora Claro. hay algo importantísimo. Por más que esté cambiando todo este tema con las leyes que se han dado y todo, tenemos una situación que ojalá cambie, esperemos que sí, con el nuevo fiscal de la Nación, en donde la Fiscalía se ha permitido hacer controles difusos e interpretaciones de las normas legales que expide el Congreso. Entonces, por ejemplo, para hablar del tema de seguridad solamente, se dio una ley en el Congreso que daba el respaldo a la Policía Nacional para actuar y usar la fuerza gradualmente con el empleo del arma de fuego para protección de las personas o en defensa personal. Ujú. Esa era una ley que ya estaba contemplada en el Código Penal. Se sacó una ley por encima para ser más específico todavía. Sin embargo, a la hora que el policía usa su arma, viene el fiscal X, interpreta el control difuso que no está contemplado, que no es correcto, y la cosa es que el policía, hasta el día de hoy, no siente que las leyes que se dan en su favor sean realmente para protegerlos. Y entonces, hace 2 semanas solamente, vimos una intervención en donde 4 policías en el Paseo de la República en Surquillo, con 2 ciudadanos extranjeros, los 4 policías apuntándole con el arma y los 2 sujetos con cuchillos en la mano. Nunca hicieron uso del arma y resultaron 2 policías acuchillados. Eso te da una clarísima muestra de que las leyes que se dan no se sienten con el respaldo porque hay Claro. una fiscalía O sea, draconiana que está persiguiendo este tipo de actividades. Entonces, si tú no defiendes a quien te tiene que defender, ¿qué resultados les pides? claro. Entonces, el policía se siente desprotegido por algunas, digo, interpretaciones de algunos malos fiscales. Por supuesto, es que ahí está el resultado. ¿Cómo explicas tú 4 policías con arma de fuego en la Claro. mano, 2 resulten heridos
por acuchillamiento y ninguno haya hecho uso del arma, sino los hayan reducido solamente a los dos delincuentes. En Claro. cualquier parte del mundo hay una teoría que se llama la teoría de los 6 metros. Ninguna persona con arma blanca se puede acercar a menos de 6 metros de un policía armado porque es la mínima distancia para que el policía pueda reaccionar en defensa personal. Aquí se veía el policía que lo empujaba con el arma en la mano y lo empujaba al delincuente porque no siente ese respaldo. Claro, tiene miedo, Entonces, se ha caído en el miedo ya de usar el arma. no en el miedo, pero sí hay una restricción y tenemos varios casos de eso, ¿no? Porque primero que el policía está preparado para proteger a la comunidad. Entonces, el empleo del arma es con lógica, continuo, pensando en el daño colateral, ¿correcto? Pero cuando tiene que usarse resueltamente, tiene que hacerse. En la escuela nos enseñaban que el arma, tenías que decir, como que el arma te hablaba, ¿no? No me saques sin motivo, no me guardes sin honor. Ujú. Entonces, tú no puedes sacar el arma por sacar y amenazar, no, resueltamente. Y este era un caso en el cual debió emplearse el arma de fuego cuando los delincuentes se acercaron y no, pues, la noticia ¿cuál fue? Fíjate hasta dónde estamos, ¿ah? Por eso te digo que hay que actuar con mano dura. Tenemos que actuar con mano dura. Mira hasta dónde estamos. La policía tuvo que sacar un comunicado donde decía, la Policía Nacional redujo a dos delincuentes Claro, que peligrosamente habían asaltado a unos transeúntes y resultando heridos los suboficiales Juan y Pedro. No, pues claro, la noticia no es esa, la noticia es dos delincuentes fueron heridos y reducidos por la Policía Nacional actuando en cumplimiento a sus funciones y a su misión. claro. Vamos, ¿qué pasa? Entonces, Hay otra lectura, ¿no? Una lectura equivocada. supuesto, por supuesto, entonces el delincuente dice, pues acá no pasa nada, pues nunca me van a disparar, nunca va a pasar nada. Entonces, no se trata de disparar por todos lados tampoco, ¿ah? Ojo, lo que sí se trata es de darle el nivel del respeto al policía frente a una intervención de esa Claro, naturaleza, sí. ¿no? Entonces, Hablábamos al inicio de la entrevista del tema del transporte, ¿no? Y veíamos eh, y nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué o cómo es que se llegó a este punto de la delincuencia, poner los ojos en el sector transporte? ¿Tiene que ver también mucho la informalidad? sin duda, fíjate, lo que acaba de pasar, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Mientras las unidades de transporte acataron este 60-70%, salieron todos los informales también y estaban cobrando incluso el triple, el cuádruple de lo que es la tarifa originaria, ¿no? Aquí hay una situación que es importante con el tema de la informalidad. Fíjate, en el Perú hemos perdido lo que es la voluntad política, que tiene que ir del más alto nivel para solucionar una serie de cosas. Recuerda tú que la señora presidenta es producto de un incidente, ¿no? Y asumió la presidencia de la República. ¿Hasta dónde estaban sus dotes de estadista o preparada para gobernar? Al Claro, país no se puede aprender a gobernar estando ya en el en el cargo. camino, ¿no? Así es, ¿no? Entonces no somos un ensayo como país, sino hay que ver, por eso es importante elegir a lo mejor las próximas elecciones. Pero me refiero a que hay un estudio para volver el transporte peruano, como es el Transmillennium de Colombia y también en el Ecuador, en donde se necesitan 15.000 unidades de transporte por un costo aproximado de 2.000 millones de dólares, que es lo que más o menos se le ha dado a Petroperú para salvarlo, ¿no? ¿Y qué generaría esto? La salida gradual, sistemática y con soporte de todo el transporte informal, pero para incorporarlos, porque con 15.000 unidades necesitas pues 30.000 choferes, Claro, más, ¿no? Entonces se les incorpora a la informalidad, obviamente previos pasos que la ATU tendrá que regular, y se genera un transporte ordenado. Hay licitación para creo que 10 o 12 corredores y solo funcionan 4 o 5, el morado, el azul, el ujú, verde, el rojo, y trabajan a pérdida.
trabajan a pérdida porque al costado tienen a un informal que les Un está sacando colectivo, la vuelta, ¿no? claro, Entonces, eso se llama voluntad política. claro, Y por eso es que la informalidad hay que combatirla, pero no generándoles un perjuicio, porque ahí es donde viene la respuesta de la exacto, protesta, sino exacto. siendo inteligentes para decir, a ver, señores, ustedes son ¿cuántos choferes? 20.000, listo, ustedes no van a perder su trabajo, se van a incorporar al sistema de transportes del Perú. A través de estos 10 corredores, nosotros vamos a invertir 1.800 millones, dejen sus unidades, las chatarreamos, sabe Dios qué, ya eso lo verá la parte técnica, y se les incorpora y se ordena el transporte Ahora, en el eso Perú. tiene que ir de la mano con lo que usted decía, ¿no? Decisión y voluntad política. Pero muchas veces vemos que esta informalidad se traslada a normas del Congreso, que por ejemplo, ¿no? Terminaban beneficiando a colectiveros informales. Digamos que no solamente basta con la voluntad, sino con tener las personas idóneas para que emitan normas, ¿no? Fíjate, hay una palabra que se emplea mucho en el término policial y militar. Se llama ascendencia. Entonces, cuando tú tienes ascendencia sobre la clase política como más alta autoridad del Estado, porque eres un estadista, un gobernante realmente, entonces no puedes permitir ese tipo de cosas. Y para eso se supone que deben haber bancadas y partidos políticos, no pues del menudeo como hay ahora cuarenta y tantos, sino partidos políticos debidamente estructurados, cuajados, en donde para empezar no se vean transfugismos, ¿no es cierto? O me voy acá, no, acá mejor Claro, allá, 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 y termino por cualquier parte. Entonces, esa falta de compromiso y de voluntad, sumada a una ausencia de ascendencia de quienes dirigen la clase política, genera este tipo de situaciones en donde, como tú dices, muchos miembros del Congreso o sus asesores se convierten en lobistas de diferentes situaciones, ujú, ¿no? Y propician o generan leyes para beneficio no solo de la informalidad, de la minería ilegal y de una serie de situaciones en donde ya la población comienza con razón a ver que hay un desvío en el accionar de estos congresistas y comienza a hablar de actividades criminales también en las cuales algunos se ven aparentemente inmersos, ¿no? claro. General, para ir terminando, porque sé que tiene una agenda que cumplir, Mm. este fin de semana, bueno, los últimos fines de semana hemos sido testigos de unas protestas en el centro de Lima de la llamada Generación Z. Hemos visto enfrentamientos con la policía, incluso hemos visto que a un policía le lanzaron una bomba Molotov, ¿no? ¿Cuál es su análisis respecto a esta protestas que se realizan los fines de semana en la capital? Fíjate, a mí lo que me preocupa de las protestas es que, si bien es cierto, están consagradas en la Constitución desde el punto de vista de marchar pacíficamente y sin armas, estas terminen como siempre en situaciones de violencia extrema, ¿no? En donde se trata de justificar por quienes están detrás de esto que la policía actúa en forma represora. Y desde aquí ya me preocupa ese término, porque es un término ideologizado por izquierdas recalcitrantes que emplean la palabra represión, que era lo que empleaba Sendero Luminoso. Ujú, La policía no reprime, la policía restablece el orden público alterado. Y eso está en la ley, ¿no es cierto? La finalidad fundamental de la policía es mantener y restablecer el orden público alterado. Entonces, cuando la policía restablece el orden público, tiene un nivel del uso de la fuerza, que comienza con la verbalización, que es el uso de los parlantes. ujú. Señores, déjense de estar tirando piedras a la policía, déjense de estar lanzando artefactos pirotécnicos, esto es una protesta pacífica, la policía está cumpliendo su función, todo lo que quiera decir el oficial a cargo, ¿no es cierto? Luego eso se pasa al control físico, que es tratar de hacer capturas de aquellos que están agrediendo sin motivo alguno a la policía, y finalmente se emplea el material lacrimógeno y los perdigones de goma para dispersar a una multitud enardecida, en donde hemos visto el uso de tipo cohetes Sí, disparándole fuegos artificiales. Mira, los fuegos artificiales, de acuerdo al Código Penal, son contemplados como armas de fuego, ¿ah? Ojo, no se pierda eso de vista, ¿ah? ujú, Y cuando tú, y esto yo lo he hablado con un penalista, si hay un ataque con fuegos artificiales considerados legalmente como arma de fuego, la respuesta de la policía tiene que ser en el mismo nivel.
Aquí hay una policía que siempre está pensando en el costo social, en la protección de la comunidad y de la ciudadanía, y que actúa solamente en base a su función y a su preparación para dispersar, para capturar. Pero los que están detrás de esto no miden esas situaciones porque infiltran las marchas. ¿Y quiénes están detrás de esto? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Quiénes son los que convocan? ¿Quiénes son los que... Mira, aquí lo que se está dando es la impresión de que es una generación que sale a protestar hastiada, Sí, ¿no? Por la problemática. esa es la imagen. Sin embargo, ¿cuál fue el caballito de batalla? El tema de las AFP. Ahí hay un gran porcentaje que no No trabajan. tiene. No, Claro. que no tienen FP, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esto? La policía había capturado, por ejemplo, a un joven que estaba en la zona de Satipo, ¿no? Como si estuviera en Lima con su computadora, convocando a las marchas, todo. Eso es una situación, digamos, informal. Ujú. Pero ¿quiénes están detrás abasteciendo con el tema de los fuegos artificiales, ¿no? Ahorita cuidado que empiezan las canicas, ¿no? Cuidado que empiezan los perdigones de plomo para echarle la culpa, como siempre, a la policía, ¿no? Y luego jalan a su fiscal acorde, ¿no? Y vienen los derechos humanos al día siguiente y otra vez el mismo rollo, ¿Y ¿no? cree que eso es lo que se busca? Yo lo que creo es que hay un afán de desestabilizar al gobierno, aunado a la poca popularidad, ¿no? Al descontento. Y entonces yo siempre digo, ese tipo de marchas recogen medias verdades, ¿no? Recogen situaciones que de una u otra forma pueden dar lugar a que se genere esta protesta, pero luego son manipuladas. Y entonces acá hay algo más importante para esta generación de jóvenes. Mucho cuidado con la psicología de masa. La psicología de masa te hace alejarte de tus valores y de tus cualidades personales y te incluye dentro de una protesta ya agresiva, violenta, en la que tú por no estar fuera de ese hábitat, por no estar fuera de esa onda, Te mimetizas. mimetizas y entonces ahí es donde viene, por ejemplo, cuando la policía usa los perdigones de goma y le caen a un joven pues cuatro o cinco perdigones y la prensa, cierto sector de la prensa, comienza a averiguar y el chico es universitario, es primer quinto de colegio, graduado de honor, es decir, la policía pues es Claro. lo peor, La ¿no? O sea, satanizas. un jovencito que estaba Claro. marchando, no, no es así. El jovencito se salió de los cabales y se metió en la masa que estaba agrediendo. Ujú. Pues la única explicación para que pueda recibir ese Sí, pues tipo es de... verdad. Vamos a ver cómo se realizan este tipo de marchas. Bueno, y como usted mencionaba, si se adoptan las estrategias para enfrentar esta inseguridad que golpea no solo a la capital, sino a diferentes regiones del país. General, queremos agradecer la entrevista. Sí, mira, muchas gracias. Y solamente para cerrar, Sí, por el favor. tema de la coordinación de los operadores de justicia y la construcción de una infraestructura penitenciaria, pero para antes de ayer, es lo que debemos empezar a hacer para comenzar a reducir los índices delictivos. Bien, estuvo con nosotros el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, con quien hemos conversado sobre esta situación de inseguridad que golpea no solo al sector transporte, sino también mencionaba a los bodegueros, a ambulantes. Y bueno, él señalaba que hay una estrategia que aplicar y él optaba por la colocación de 1,5 millones de cámaras de videovigilancia inteligentes, ¿no? Con inteligencia artificial para no solamente ayudar a la investigación, sino también a la prevención. Vamos a ver si las autoridades toman en cuenta estas posturas, estas ideas y las aplican